El jueves por la mañana Nintendo publicó un Nintendo Direct sorpresa. Este Direct se enfocó en el 35º aniversario de Mario. Vimos varias cosas en este Direct, vimos varios productos, pero yo creo que uno de los más esperados es la colección de Super Mario 3D All Stars. Esta colección incluirá 3 juegos, empezando con Super Mario 64 para el Nintendo 64, incluye Super Mario Sunshine para el GameCube, y también Super Mario Galaxy para el Wii. Esta colección yo creo que es uno de los secretos peores guardados de la industria de videojuegos. Se había rumorado esta colección ya por mucho tiempo, pero por fin tenemos una fecha concreta y sabemos qué juegos son los que están confirmados para esta colección. Yo soy una de las personas que ha estado esperando que salga esta colección o que la confirmen o que nos den, les digo, esa fecha. De hecho ya ordené por preorden esta colección que será lanzada el 18 de septiembre. Eso está nada más a 2 semanas de hoy. Yo estoy muy emocionado para esta colección. De hecho tengo muchas ganas de jugar Super Mario Sunshine y tengo muchas ganas de jugar Super Mario Galaxy. Son 2 juegos de los que yo me perdí. No tuve la posibilidad ni la oportunidad de jugar estos 2 juegos, pero estoy muy emocionado de tener esa oportunidad hoy en día. Me gusta mucho que están haciendo esto con esta colección. Lo que sí les puedo decir, no me gusta que no parecen ser solo puertos de los juegos originales. No me parece que hicieron algo para actualizar estos juegos. De hecho se nota bastante, en particular en Super Mario 64. Sí se mira algo anticuado, especialmente si lo comparamos a los juegos de hoy en día. Yo creo que muchos esperábamos que Nintendo hiciera un poco más con Super Mario 64. Yo creo que queríamos ver un juego un poquito más modernizado. Habrá que ver cómo se sienten los controles, si han modificado el juego en ese aspecto para hacer los controles un poco más firmes y un poco más responsivos. La verdad yo quería que modernizaran ese juego un poco. Yo esperaba verlo, no sé, tal vez algo parecido a Super Mario Odyssey, tal vez no a ese mismo nivel, pero algo por parte de ellos me hubiera agradado bastante. Yo creo que muchos estábamos esperando eso. Yo creo que tal vez tenga que ver con que estos rumores empezaron desde tan temprano y tuvimos tiempo para imaginarnos estas cosas. Que no me gusta decir eso porque ¿qué tiene de malo que nos imaginemos estas cosas? Queremos ver más. Por una de las compañías más grandes de la industria de videojuegos, queríamos ver que hicieran un poco más. Vimos, creo que hubo un modder de PC que modificó el Super Mario 64 y lo hizo ver hermoso. Yo no entiendo por qué una compañía tan grande como Nintendo no pudo haber hecho lo mismo. Yo creo que pudieron haberlo hecho y decidieron no hacerlo por X razón. Pero bueno, eso la verdad no me quita la emoción a mí, no le quita la emoción a mucha gente de poder tener esta colección. Les puedo decir que Super Mario Sunshine en los videos que vimos se mira muy bien, los colores se miran muy vibrantes, el juego se mira muy bonito. Igual se puede decir de Super Mario Galaxy. Yo sé que estoy muy emocionado por esta colección. Me gusta que voy a tener la oportunidad de jugar Super Mario Sunshine y jugar Super Mario Galaxy, especialmente en mi Nintendo Switch, que es fácilmente mi consola favorita de todos los tiempos. También tengo que notar que este juego solo va a estar disponible por 6 meses. Después de marzo 2021 no podrás comprar este juego. No importa si es en forma digital o si es en forma física. Copias físicas yo creo que van a ser una cantidad muy limitada. Así que si les interesa una copia física, yo creo que deberían hacer su pedido. Nintendo dejará de tener este juego disponible en su eShop también en versión digital después de marzo 2021. Si has comprado la colección la puedes volver a descargar, pero no podrás comprarla después de esa fecha. Yo creo que Nintendo está haciendo esto porque entienden que esta colección tiene un valor muy alto. Yo creo que estos 3 juegos Nintendo los podría lanzar individualmente a X precio. Así que una colección que tiene estos 3 juegos incluidos tiene demasiado valor. Otra razón, yo creo que es porque tal vez Nintendo planea hacer un servicio de online de Nintendo 64, como lo ha hecho para el Super Nintendo y como lo ha hecho para el Nintendo original. Yo creo que planean tener ese servicio disponible en un futuro. Ellos querrán incluir Super Mario 64 en ese servicio. Sería un muy buen punto de venta. Así que yo creo que esa es una de las razones por la cual están limitando la disponibilidad de estos juegos o de esta colección. Como que están aprovechando este tiempo, ¿no? Que es el 35º aniversario de Mario, para celebrar el aniversario con estos platformers 3D de Mario. Pero sí, tengo que repetirles que aunque no me agradan ciertas cosas de esta colección,
Sí estoy muy emocionado para esta colección. Les digo, ya lo ordené. Ya hice mi pedido. Y la verdad no puedo esperar a jugar estos juegos. No creo que se ven mal, pero yo creo que tenemos que exigir un poco más de Nintendo. Pero les digo, Super Mario Sunshine, de lo que yo vi en el video, en el Direct, y Super Mario Galaxy, la verdad sí se miran muy bien. Me imagino que estos juegos se van a ver muy bonitos en modo portátil. Yo creo que la resolución beneficiará de estar en una pantalla chica. Si de verdad quieren una copia física, yo creo que deberían aprovechar ahora para hacer su pedido antes de que llegue a la mano de los revendedores y que suba a unos precios irrazonables. Les digo, visualmente se verá bien el juego, especialmente en modo portátil. Aunque no han actualizado estos juegos en cuestión de gráficos, son juegos directamente portados al Switch de sus versiones originales. Pero yo creo que los juegos se verán bien, se verán muy lindos. De lo que yo he visto en videos se miran muy bonitos. Y también hay que mencionar que el arte de la caja se mira muy, muy bonita. Yo creo que mucha gente conseguirá este juego para mantenerlo sellado, y alguna gente yo creo que llegará al punto de descargar el juego en su versión digital, y mantendrán la caja sellada, de lo que yo he escuchado de algunos youtubers. Yo no llegaré a ese extremo. Yo soy muy fan de coleccionar juegos en su versión física. No soy muy fan de la nueva era de juegos descargables y de juegos digitales. Así que yo voy a aprovechar la oportunidad y conseguir el juego en su versión física. Y también habrá que esperar a ver, ya teniendo estos juegos, ya jugándolos, si tienen algún tipo de contenido extra añadido, que puede ser. Me gustaría ver que Nintendo tome esa dirección, si es que no hizo algo más con estos juegos. Pero sí estoy muy emocionado para tener esta colección. Les digo, sale el 18 de septiembre, está a 2 semanas de la fecha de hoy. Pero déjenme saber qué opinaron sobre este Nintendo Direct. Déjenme saber qué opinan sobre la colección de Super Mario 3D All Stars. Déjenme saber qué opinan sobre este video en los comentarios. Si les gustó, por favor dejen like. Si no les gustó, dejen dislike. Pero igual, muchas gracias por ver este video.